Bueno, ahora vamos a iniciar una serie que está más vinculada al acontecimiento social. Bueno, aunque el acontecimiento social puede también comprender el acontecimiento político, bueno, y también el acontecimiento económico, y que no parezca algo como una especie de paráfrasis a la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, donde el campo social supone o contiene el campo económico, el campo cultural, el campo simbólico, bueno, los distintos campos que conforman el campo social. Y en este caso estamos usando no el concepto de campo, que sería más bien un plano de intensidad, y estamos hablando del acontecimiento que más bien supone algo más complejo que el campo, inclusive algo más complejo que el espesor de campos o el espesor de planos de intensidad. ¿Por qué? Porque supone movimientos, articulaciones, morfismos, y supone articulaciones, composiciones, entrecruzamientos, abigarramientos, tejidos. Es decir, supone dinámicas complejas. Y en ese sentido estamos hablando pues de acontecimientos, pero aquí lo que queremos es remarcar de que vamos a hablar de acontecimientos sociales. Aunque vamos a empezar en principio con un tema que me parece importante en lo que respecta al desenlace del conflicto reciente, donde se ha podido visualizar mejor que en otras circunstancias esa confusión en los actores sociales de lo que es la guerra y lo que es la política. A pesar de las tesis de Clausewitz, que plantea que la guerra es la continuación de la política, y la corrección que le haya hecho Foucault en defender la sociedad, donde nos ha dicho que la política es la continuación de la guerra. A pesar de esas dos tesis que más que contrapuestas pueden ser más bien complementarias, hemos aclarado que en todo caso la guerra es la guerra y la política es la política. Las acciones de la guerra son distintas a las acciones de la política y las estrategias de la política son distintas a las estrategias de la guerra. Entonces no se pueden confundir. La guerra en relación al enemigo se comporta de una manera distinta, es decir, destructiva y demoledora. Tiene que vencer bélicamente. En tanto que la política, si bien considera al enemigo como enemigo, no necesariamente tiene que considerarlo como algo que tiene que destruir y demoler. El enemigo puede ser vencido, pero no necesariamente demolido, destruido. Entonces son, digamos, connotaciones, alcances, intensidades distintas de la guerra y de la política. Además, las composiciones de la guerra y las composiciones de la política son distintas. Las máquinas de guerra y las máquinas políticas son distintas, funcionan de manera distinta y tienen objetivos distintos. El problema es cuando se confunden estos niveles, cuando, por ejemplo, cierta intensidad de la política puede llegar a cruzar los límites y empezar a convertirse en una especie de guerra. Entonces, cuando se confunden los escenarios, las acciones también se pueden confundir y las consecuencias de las acciones también se pueden confundir. Y a la medida que se confunden las consecuencias de las acciones, las consecuencias de estas consecuencias pueden traer consecuencias inesperadas. Muy bien. Y eso es lo que ha ocurrido en el último conflicto. Más que un sector, diríamos un conjunto de sectores que han logrado articularse o han sido articulados de distintas maneras por distintas iniciativas contra el gobierno de transición, aparentemente contra su calendario electoral, no del gobierno, sino del Tribunal Supremo Electoral, han optado
no por el camino de la política, sino han optado por las estrategias y las tácticas de la guerra. Por eso, digamos, sus movilizaciones han intentado ser más bien destructivos, en el sentido de la guerra. En una guerra se tiene que destruir, por ejemplo, caminos para bloquear. Pero no necesario en política el bloqueo implica destrucción de caminos, sino más bien su bloqueo momentáneo, provisorio, porque después se va a reutilizar ese camino. Entonces aquí se han confundido las cosas, las situaciones, los escenarios, y esa confusión ha traído consecuencias. Ahora, puede ser que se haya querido pasar, por lo menos de manera inconsciente o subconsciente, o intencionada, pero no suficientemente consciente y comprendida, de la política a la guerra. Para vencer en la política había que vencer una guerra. Pero el tema es que esa guerra se la ha perdido. Se ha ido una guerra y se ha perdido la guerra. Es decir, se han establecido enfrentamientos en determinados puntos, en este conflicto y en el anterior. Se ha ido a la guerra, no se ha ido a la política, no se ha asistido a una movilización con características de demandas y en los límites de las demandas, que pueden tener distintos alcances si no se ha ido a la guerra. Y por lo tanto, al ir a la guerra se va a la guerra, se puede perder o ganar la guerra. Se la ha perdido 2 veces, en la anterior vez y ahora, en la anterior coyuntura y ahora. Entonces se ha perdido la guerra. ¿Cuáles son las razones? Bueno, quizás las razones más importantes que explican mejor es que no se tenía la suficiente fuerza como para vencer la guerra. Pero tampoco se tenía la suficientemente fuerza como para vencer la concurrencia política. Se perdió el juego político y se perdió la guerra. Y eso que tiene que ver precisamente con la correlación de fuerzas. Si no tienes la correlación de fuerzas suficientes, ¿para qué vas a pretender ir más allá de lo que pueden tus fuerzas? Esa es una ilusión. Es una pretensión que diríamos ilusoria, ideológica. Eso es una especie de sobrevaloración de tus propias fuerzas, de tus propias capacidades. Y esa sobrevaloración, esa exageración, te puede llevar de manera inmediata a la derrota porque tus fuerzas no alcanzan. Bueno, en relación a esta explicación también hay otras. Obviamente, solo el hecho de confundir guerra y política ya trae consecuencias desastrosas. Una primera anotación que queríamos hacer de lo que antes de lo que vamos a hablar, o respecto a lo que vamos a hablar, es esto. Es decir, la guerra como continuidad de la política y la política como continuidad de la guerra, ambos por otros medios y otros caminos, pero siendo la guerra, digamos la guerra, un tipo de acontecimiento bélico distinto al acontecimiento de la concurrencia política. Su confusión y la incomprensión de lo que es la correlación de fuerzas, en definitiva de lo que es el poder, nos lleva a derrotas. Derrotas que ha llevado a un conglomerado de organizaciones, movimientos mezclados a la derrota. Sobre todo a la derrota del partido, que ha articulado un montaje espectacular con una logística evidentemente grande en la movilización, aprovechando el enojo y el repudio social ante la administración electoral del gobierno de transición y ante la administración del gobierno electoral de la pandemia y sobre todo ante la repetición inaudita de hechos bochornosos, institucionales y de corrupción. Entonces se han mezclado el repudio de la gente con la intencionalidad política de un régimen
que fue derrocado y que quedó de manera presente como oposición política, pero también como oposición social, pero también como acontecimiento, por decirlo así, no es apropiado el término, mediático. Pero por otra parte, sí había un repudio social que logró expresarse en las movilizaciones, movilizaciones que adquirieron su propia beligerancia e intensidad, pero además movilizaciones que adquirieron su separación, su distinción con los que montaron el espectáculo mediático de la movilización a través de medios logísticos al alcance de la mano y medios económicos al alcance de la mano. Entonces, esa distinción entre la radicalidad de la movilización y aquellos portadores o autores del montaje espectacular implica una distinción y una diferenciación importantísima en tanto y en cuanto se trata de entender qué sucede en el acontecimiento social y en el acontecimiento político. Y ahí entramos precisamente a la otra parte de la exposición. La más importante, la que tiene que ver con una explicación más profunda de lo que estamos diciendo, de este análisis crítico de la coyuntura, este análisis crítico del conflicto y del desenlace del conflicto. Como hemos expuesto en otro ensayo, o en otros ensayos dedicados a la movilización social, dijimos que hay que distinguir lo que es la sociedad alternativa de lo que es la sociedad institucionalizada. La sociedad alternativa es el substrato de toda sociedad. Y la sociedad institucionalizada, si ustedes quieren, para decirlo rápidamente y fácilmente, es la sociedad estatalizada. Pero no solamente tendríamos que hablar de instituciones sociales estatalizadas, sino también de instituciones sociales no necesariamente estatalizadas o semiestatalizadas, aquellas instituciones que no dejan de ser instituciones sociales y que adquieren un tipo de connotación y durabilidad, de institucionalidad en el ámbito social. Inclusive también tendríamos que hablar de instituciones culturales que también se cristalizan, si ustedes quieren, en el campo cultural. Bueno, todas esas instituciones obviamente están amalgamadas, pero tenemos que diferenciarlas analíticamente. Entonces, el substrato de la sociedad alternativa es la potencia social, bullente, en flujo, en movimiento, en proliferación creativa. Siempre se desvía, va más allá de los acotamientos institucionales de todo tipo, porque siempre hay una inventiva social en el transcurso de los procesos dinámicos, sociales y complejos. Muy bien, pero entre lo que llamamos la sociedad alternativa, el substrato, y la sociedad institucionalizada, para decirlo figurativamente, de la superficie, encontramos un espesor de manifestaciones sociales, de bricolajes sociales, de conglomerados de bricolajes sociales, que son, por cierto, mezclas, barroquismos, que son proliferantes, que son conglomerados, pero que no tienen durabilidad como la tienen las instituciones. No se institucionalizan, no se cristalizan y no adquieren durabilidad, no solamente legitimidad, legalidad y connotación institucional o valor institucional, pero sí tiene una incidencia efectiva en la vida activa, en el acontecimiento social, porque le definen los perfiles efectivos, la configuración efectiva y detallada de lo que es la sociedad.
Es decir, singularizan a las sociedades, singularizan al acontecimiento social. Entonces, en este espesor podemos encontrar, pues, distintas tendencias, pero distintos perfiles, distintas conformaciones que, dependiendo de su peso, del peso de tal o cual conglomerado de bricolajes, de comportamientos, de acciones y prácticas sociales, el acontecimiento social puede adquirir un perfil u otro, o un decurso u otro. En este movimiento de metamorfosis entre la sociedad alternativa y la sociedad institucionalizada, podemos encontrarnos con rebeliones heterodoxas, o más bien, hablando de manera más detallada, con bricolajes, conglomerados de bricolajes de actitudes, de actos y prácticas sociales que son mezclados, que en su desarrollo pasan de una incidencia local a una incidencia mayor, y en la medida que logran una incidencia mayor pueden adquirir connotaciones de rebeliones heterodoxas. Y decimos heterodoxas porque todavía contienen la masa bullente de estos barroquismos, de estas mezclas de distintas tonalidades sociales. Porque de alguna manera estamos hablando de un espesor donde hay como una inclinación también a las transgresiones, a los desacatos, de manera más institucionalizada las demandas, pero de manera no institucionalizada en la medida de la intensidad desbordante y demoledora de lo que ocurre, inclusive en la medida que la política adquiere las características de la beligerancia del crimen. Entonces hay de todo. Todo está mezclado, pero digamos a ritmos más o menos acompasados. Y todo esto puede adquirir características de rebeliones heterodoxas, pero no solo, porque pueden adquirir otras características, pueden no llegar a ser rebeliones, pueden llegar a ser, digamos, desbordes sociales, que más apuntan a la destrucción, a como una especie de catarsis social y política, cultural y psicosocial. Es decir, como una especie de sumatorias de venganzas. También puede ocurrir. Es decir, va a depender precisamente del peso de estas singularidades en el contexto de las multiplicidades de singularidades para dar lugar a un tipo de configuración. Esto es importante para entender en más detalle cómo funcionan las dinámicas sociales, pero las dinámicas también de las rebeliones, las dinámicas de los conflictos sociales, las dinámicas de las demandas, pero también las dinámicas de las transgresiones, que pueden adquirir un carácter de rebelión o pueden adquirir un carácter distinto, no necesariamente de rebelión, sino de incidencia vernacular y profundamente prejuiciosa, por más que se puedan investir de discursos con pretensiones de justificación y legitimación propias o apropiadas. No hay que perderse en los discursos, nunca. Los discursos son como vestimentas, hay que tratar de entender el cuerpo, dónde están estas vestimentas, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona un cuerpo social, para entender precisamente también sus desenlaces, para interpretarlos de manera apropiada y no interpretarlos narrativamente, ideológicamente. Porque ahí está el problema. En realidad hay una costumbre, o una mala costumbre, de la narrativa política, de la narrativa ideológico-política, de la interpretación
del análisis político y la interpretación de la ideología política y de la filosofía política, de construir una trama, es decir, un esquema dentro de la trama y de una trama esquemática, como si todos los acontecimientos que hayan ocurrido estuvieran destinados al desenlace que espera la narrativa, a esa finalidad, esta comprensión teleológica, pero en sentido profundamente esquemática, termina interpretando, y esa interpretación termina sustituyendo la complejidad del acontecimiento social, los borra, y al borrarlos, lo que nos deja es una especie de fantasma y fantasía de la explicación política e ideológica. Y por lo tanto, cuando en otro acontecimiento se quiera volver a efectuar determinadas prácticas, determinadas estrategias y tácticas, ya sean políticas o bélicas, en otra situación, en vez de recurrir a una comprensión y a un entendimiento de la complejidad del funcionamiento del cuerpo social y del acontecimiento social, se recurre a la narrativa, se vuelve a cometer errores, porque esta proyección se mueve en el plano abstracto de la ideología y no se mueve en absoluto en el único plano vital que es el plano de intensidad o el espesor de intensidad, el espesor de planos de intensidad del acontecimiento social. Entonces, a estas alturas de la incomprensión acumulada por la ciencia política, la filosofía política, y repetida en los cuatro estómagos de los llamados analistas políticos, a estas alturas del partido, de constantes frustraciones de promesas políticas, de revoluciones sociales y políticas, es indispensable liberarse de la narrativa política, de las explicaciones políticas, ideológico-políticas, de estos esquematismos y de estas tramas teleológicas, y introducir de manera apropiada y completa, o llegando a completar las dinámicas sociales, moleculares y morales del acontecimiento social. Y así vamos a poder hacer una interpretación más adecuada de lo que ha ocurrido y de lo que ocurre, porque la sociedad alterativa y la vinculación y los procesos de metamorfosis entre la potencia social en flujo y la sociedad institucionalizada y las metamorfosis que se encuentran entre la sociedad alterativa y la sociedad institucionalizada no paran. La vida social es constante, permanente, pero no es la misma, porque el conjunto de sus singularidades, de sus multiplicidades, de sus singularidades cambian, devienen siempre algo distinto. Pasan de una singularidad a otra, de un conjunto de singularidades a otra. No es el mismo acontecimiento. Y de lo que se trata de entender no es la transversalidad de un acontecimiento que solo existe en un momento, en un instante, como una fotografía, sino de lo que se trata de entender es el propio funcionamiento de estas dinámicas y entender precisamente el cambio de las singularidades, del conjunto de las singularidades, y entender todo este rico proceso dinámico para actuar en él de manera apropiada. Eso es lo que falta. Entonces, considérese esta exposición como una crítica a la interpretación política, a la interpretación del análisis político, también a la interpretación de la filosofía política, de la narrativa política, ideológico-política, que esquematiza, que vacía de su contenido al acontecimiento social y al acontecimiento político también,
le da una especie de caricatura, de decurso de una caricatura, que nunca se da salvo en la cabeza de los ideólogos. Aquí terminaríamos esta exposición.